darnos cuenta como comunidad científica del comunismo real fue una especie de shock. Mira, estamos hablando de una generación de antropólogos que en la antropología crítica, por ejemplo en México, que seguía con la antropología institucionalizada, incluso la ENA fue creada bajo esta perspectiva de una antropología aplicada, bajo las inercias de modelo Estado-Nación, ¿no? Pero en los 70 surge esta antropología crítica, con los 7 Magníficos, con ese libro tan pequeño pero que fue tan importante, ¿no?, para la comunidad científica, de Margarita Nolasco, Barman, de todos estos que llamaron Bonfil, creo que también estuvo ahí, ¿no?, Cassés, ¿no?, que le llamaron como la generación de los 7 Magníficos, que fue una crítica muy fuerte a la antropología aplicada y la antropología de Estado, porque esta también, digamos, tenía una fuerza de poder. O sea, Margarita Nolasco comentaba que evidentemente ella respondía a una pregunta cuando le preguntaron qué hubiera pasado si ese libro hubiera salido cuando Antonio Caso todavía vivía, ¿no? Entonces le decían, bueno, seguramente nos hubiera expulsado, ¿no? Y fue un libro valiente, pero también abrió la perspectiva para mirar a la cuestión del capitalismo en términos de crítica, ¿no? Y fue una generación en donde hacer antropología significaba no solamente principios, una identificación de clase. Y muchos antropólogos, para hacer antropología, es que se insertaban en una especie no solamente de observación participante, sino de experiencia participante, ¿no? Entonces se iban de campesinos, iban de obreros, estaban los movimientos sociales de organización, ¿no?, de guerrero, los tintes que adquiría, por ejemplo, la teoría maoísta, ¿no?, que después fue recuperado por Línea Proletaria en la selva lacandona, y que tenía que ver con esta idea de que después se acuñó a Marcos de mandar obedeciendo, porque era una idea, porque el maoísmo planteaba que quien tenía que tomar las decisiones y el poder era el pueblo, ¿no? Y fue una generación que se inscribió, digamos, no solamente como participante, sino como parte del cambio, ¿no? Los movimientos, por ejemplo, de izquierdas eran, estamos en otro modelo, en otra situación de país, donde todavía todo estaba controlado, pero además existían los partidos clandestinos, ¿no? Y muchos movimientos de izquierda fueron configurados a partir de la inserción de los antropólogos, y fueron gente que en aras de la lucha también renunciaron a sus vidas personales. ¿Qué pasa cuando se cae el comunismo real? Cuando se cae el comunismo y aparece más bien el comunismo real. El clamor general es de todas estas gentes que además ya tenían decenas de años luchando por este comunismo que se había convertido en un ideal. Incluso el movimiento del 68 no lo podemos entender sin estos procesos, que además eran globales, ¿no? Porque todos se miraba el comunismo como una sociedad más justa a la que teníamos que involucrarnos. En la caída de los países del este, sobre todo con el muro de Berlín, la apertura de la Unión Soviética, ¿no?, al capitalismo, fue un shock. Mucha gente abandonó la antropología, ¿no? Y la gente, y a mí me tocó verlo, la gente lloraba. Yo creo que aquí el problema fue en que junto con el agua tiramos al niño.
¿Qué quiero decir con esto? Que una cosa es el comunismo real, ¿no? Y otra es la teoría. Y me parece que en términos de teoría hay una especie, no de un neomarxismo, porque creo que no es lo correcto. Yo creo que recurrir a los presupuestos del marxismo, que es diferente. Me parece que, lo vamos a ver en las últimas sesiones, es que la etnografía se está planteando precisamente eso, la etnografía, la cuestión de la modernidad, las epistemologías de Occidente. ¿Cómo se construye Occidente? A partir del uso y usufructo de la naturaleza, ¿no? Que son presupuestos que vienen del materialismo histórico, ¿no? Lo mismo, López Austin lo dice abiertamente, ¿no? Su simpatía, digamos, con esta vertiente del materialismo histórico, porque no es una cuestión del fracaso del comunismo real, sino cómo el materialismo histórico nos permite ver procesos que todavía continúan. Y la escuela de Frankfurt es importantísima, ¿no? Porque la escuela de Frankfurt, a partir de los presupuestos, sobre todo de Adorno, ¿no?, podemos entender los procesos en términos de discurso y de cómo, por ejemplo, se construye la izquierda, ¿no? Entonces lo que tenemos, y eso es muy importante, y lo dejo muy claro, y también quiero dejar claro que ya esas son mis perspectivas, mis interpretaciones, que pueden coincidir o no coincidir con los demás, pero me parece que estamos en esta cuestión de recuperar los presupuestos porque nos ayudan a comprender realidades, ¿no? Y eso me parece que te abre en una especie de diálogo con los autores, pero no solamente diálogo con los autores, sino con un diálogo con las teorías, ¿no? Y evidentemente muy interesante. Yo agradezco yo parto del principio que ya ante alumnos formados, ¿no?, el diálogo es recíproco y el enriquecimiento es recíproco, ¿no? Agradezco tu enriquecimiento con los autores que mencionas, ¿no? La otra era sobre, refrescame por favor. Referente a lo universal, lo particular. Ah, claro, y la cuestión del incesto. Hay algo que es fundamental en Lévi-Strauss, la cuestión de los universales, ¿no? Y él plantea que la cuestión del incesto, ¿no?, es universal, porque en todas las sociedades se da, ¿no?, pero tiene diferentes significados o formas simbólicas, diferentes reglas, él diría, y diferentes reglas que llevan a diferentes conductas, y que las sociedades tienen sus formas particulares de vivir el incesto. Por poner algunos ejemplos, porque esto ha sido muy recurrente para pensar en algunos, en las sociedades indígenas, en las cuales, pues, digamos que tengo mayor experiencia, ¿no? Pero logras entender, ¿no?, porque en algunas sociedades el que inicia a una mujer es el abuelo, y antes de que se casen, ¿no? Cuando en unas sociedades esto no está permitido, está prohibido, y el incesto es una prohibición, adquiere sentido en la cuestión de la cultura, porque el flujo menstrual de la primera vez de la virginidad es un mal, y como el abuelo ya está anciano, es proteger al marido. Lo que aquí plantea, y que es fundamental en la perspectiva del estructuralismo, es que hay reglas universales, pautas universales, y él retoma el mito, el parentesco y el incesto. Las particularidades de esto que tendría que ver con naturaleza de las culturas
está dado a partir de sus particularidades en las reglas de cada sociedad. Por eso es que en el concepto, por ejemplo, de naturaleza-cultura es importante en el estructuralismo. De ahí, por ejemplo, una de las perspectivas de mi consideración es que también en el estructuralismo se cayeron en los dualismos, que han sido muy socorridos en la antropología y en el argot del gremio. Cuando hablamos de endogamia, exogamia, inmigración, emigración, tradicional, moderno, y una cantidad de dualismos, ¿no?, que se lo debemos a esta cuestión del estructuralismo. Caliente-frío, ¿no?, crudo y lo cocido. Después vamos a ver que es mucho más complejo, que evidentemente te ayuda a interpretar ciertas cosas, pero en otras es mucho más complejo en términos de la ruptura de las dualidades, ¿no? Pero es una estructura de pensamiento que viene de la teoría del estructuralismo, ¿no? Pero aquí lo importante es que lo que plantea en términos muy concretos del incesto es que todas las sociedades tienen sus reglas de incesto, por lo tanto es natural. Las formas particulares está a partir de las reglas que conducen a conductas diferenciadas, ¿no? Y eso es lo que da la particularidad a las culturas. Por eso es que es tan importante la etnología. Charlos, creo que todo se entendió, ¿verdad? Me espanta cuando no hay preguntas, ¿no? Pero me voy a quedar con la idea que queda claro. Sí, el micrófono, por favor, me hace el favor. Allá atrás, por favor. Creo que sería conveniente que abundara sobre los mitemas dentro del estructuralismo para que quede más clara este asunto de por qué toma Lévi-Strauss como universal tanto el incesto como el parentesco finalmente son formas de regulación de los particulares órdenes sociales. Entonces quizá más bien sea pertinente abundar sobre la cuestión del mitema, ¿no? Claro. Sí, lo que él planteaba es que todos los mitos están estructurados a partir de diferentes elementos. Cada uno de estos elementos que conformarían la totalidad del mito es lo que él llama mitema, ¿no? Los elementos. Uno de los rasgos fundamentales de estos mitos es que hay un establecimiento, digamos, por ejemplo, de la creación, un desarrollo del mito, un desenlace, ¿no?, y una experiencia. Y lo que él hace es que, en términos, por eso de ahí la cuestión de la etnología, es que compara los diferentes mitos, el desarrollo a partir de sus mitemas, ¿no?, para establecer que están regulados, que tienen una estructura, ¿no?, que dan cuenta en términos de su organización, ¿no?, de la cultura. Cada uno de estos digamos, el mito como totalidad, ¿no?, pero estructurado a partir de elementos básicos que serían los mitemas. Por eso es estructuralismo. Gracias. ¿Una pregunta más? Sí, compañero. ¿Sí le pueden pasar el micrófono, por favor? Bueno, esta es así como una pregunta muy práctica. Bueno, soy de formación
formación de antropología social y la mayor parte de los autores y conceptos de inmediato los asocio. Referente a esto, digamos, como es un curso, tendremos que ser extensivos, digamos, en los temas que trata cada autor por escuela, para referente, digamos, a los exámenes. Por ejemplo, ahorita que estabas hablando de Claude Lévi-Strauss, pues por ejemplo es súper complejo porque de una parte toma aspectos de Saussure sobre los pensamientos salvajes, los sistemas de posiciones binarios, cómo se construyen los sistemas de transformación. Clifford, híjole, o sea, desarrolla aspectos semióticos complejos. Marshall Challis en su psicología cultural, podemos irnos hasta, hijo, no sé, entonces digo, un montón de cosas así, de inmediato perfectamente las identifico, algunos autores sin ningún problema, por el caso, por ejemplo, de Marcel Mauss y sus sistemas de intercambio, o sea, toda esta parte, pero por ejemplo está Victor Turner, que está aquí enfrente, con sus aspectos de ritual, los tipos de ritual, cómo él los define, el carácter político. Entonces sí, bueno, yo les digo, es muy práctico, pero sí, algún material, o sea, bueno, porque de inmediato mi cerebro se llenó de conceptos que incluso, bueno, no tocamos, porque como dices, más bien para la bandita como que no pertenece a los perfiles antropológicos, híjole, o sea, se va uno más allá del bien y el mal, dicen. Sí, entonces tú estudiaste en la ENA, ¿no? Sí. Sí, te has de acordar que cada corriente la veíamos en un semestre. Sí, entonces... Sí, bueno, o sea, es más, meterse a un solo autor, Lévi-Strauss, es prácticamente un curso. Sí, o sea, por eso digo, no, pero... No, bueno, aparte la forma en que se describió está bien. Para mí fue así como de inmediato identifico. Pero, o sea, sí digo, híjole, o sea, o sea, sí me interesó saber a qué nos podemos concentrar. Tendremos algunos materiales extras. ¿Cómo te llamas? Edgar. Sí, responderte, ¿no? Sí, correría el riesgo de como que darte las preguntas del examen. Pues no lo voy a hacer. Evidentemente. No, miren, yo he diseñado este curso. Me parecía que era fundamental dar las corrientes, dar los presupuestos muy generales, muy básicos, o sea, tener una referencia. Creo que ustedes los que se queden acá, hay un curso sobre esto, ¿no? Y evidentemente se profundizará. Un autor efectivamente te lleva a un curso, ¿no? Pero también hay algo más. Uno dialoga con las corrientes, con los autores, ¿no? Y me parece que el diálogo con las corrientes, ¿no?, lo vamos a hacer mañana a través de las diferentes perspectivas, por una sencilla razón. Me interesa mucho entrar a lo que hoy se está discutiendo, ¿no? Que hay rupturas, hay continuidades, se están retomando autores, ¿no? Y también hay una ruptura de lo que podría pensarse como la formación del pensamiento occidental, en donde pensamos que una corriente ya quedó ahí, ¿no? Y que lo nuevo suple a lo pasado porque es mejor, ¿no? Y parece que es forma de pensamiento occidental, cuando en realidad, viendo cómo se está desarrollando la etnología y la antropología, es que más bien hay una serie de continuidades con esos autores, ¿no? Pero también hay muchas rupturas, ¿no? Y creo que una de las rupturas fundamentales es precisamente romper con esta estructura de pensamiento occidental, ¿no?, que nos lleva a romper con el pensamiento cartesiano. Me parece que por ahí están trabajando las ciencias, ¿no? Bueno, creo que vamos a salir temprano, ¿no? Entonces, miren, mañana nos vemos entonces a las 10 de la mañana, por favor. Si ya no tiene más preguntas, mañana le continuamos.